Bienvenidos a un nuevo video del área de cálculo multivariable. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio relacionado con el tema de regla de la cadena. Y el ejercicio nos dice lo siguiente: si z es igual a x al cuadrado menos y al cubo, donde cx es igual a Euler a la 2u menos 3v y y es igual al seno de u cuadrada menos v al cuadrado, determinar la parcial de z con respecto a u y la parcial de z con respecto a v. Entonces, este ejercicio básicamente nos dice que tenemos una función z que depende tanto de x como de y, pero a su vez estas funciones x y y dependen de otras dos variables que son u y v. Entonces, si recordamos la regla de la cadena para funciones de dos variables, básicamente nos dice lo siguiente, es decir, la parcial de z con respecto a u es igual a la parcial de z con respecto a x, que multiplica a la parcial de x con respecto a u, más la parcial de z con respecto a y, que multiplica a la parcial de y con respecto a u. Y algo parecido sucede con, en este caso, la parcial de z con respecto a v, donde pues básicamente se van a realizar las respectivas parciales, pero en vez de u va a ser con respecto a v. Entonces, nuestro objetivo básicamente es obtener estas parciales. Por lo tanto, tenemos que obtener tanto las parciales de nuestras funciones. Entonces, si analizamos, podemos observar que esta parcial que tenemos aquí es la misma que esta otra parcial, y esta parcial es la misma que esta otra parcial. Por lo tanto, únicamente vamos a tener que calcular esta parcial, esta parcial, esta y esta, es decir, 6 derivadas parciales. Entonces vamos a comenzar con la primera, es decir, la parcial de z con respecto a x. Entonces nos vamos a nuestra función z y la derivamos con respecto a x, es decir, vamos a tomar a y como si fuera una constante. Por lo tanto, la derivada de esta constante va a ser igual a 0 y nos quedaría 2x, de esta manera. Ahora vamos a calcular la segunda derivada parcial, que es esta de aquí, es decir, la parcial de z con respecto a y. Entonces tendríamos la parcial de z con respecto a y. Entonces nos vamos a nuestra función, en este caso z, y ahora vamos a tomar como constante a la variable x. Entonces, pues la parcial de x nos daría 0 y obtendríamos lo que es menos 3y al cuadrado. Ahora, únicamente nos falta calcular las otras 4 derivadas parciales restantes. Entonces, las voy a colocar en la parte de aquí. Y vamos a calcular la parcial de x con respecto a u. Es decir, ahora nos vamos a nuestra función x y la vamos a derivar con respecto a u. Entonces, en este caso, si aplicamos aquí leyes de los exponentes, esto lo podríamos expresar como Euler a la 2u que multiplica a Euler a la 3v menos 3v, pero en este caso nosotros sabemos que estamos derivando con respecto a u. Por lo tanto, al derivar esta parte de aquí sería 0 porque no depende de u, y esto de aquí nos quedaría como 2. Por lo tanto, obtendríamos 2 Euler a la 2u menos 3v. Recordemos las reglas en este caso de derivación de cálculo diferencial. Ahora vamos a calcular la siguiente, que es la derivada parcial de y con respecto a u. Entonces tendríamos la parcial de y con respecto a u. Nos vamos a nuestra función y, esta que tenemos aquí, y la derivamos con respecto a u. Aquí básicamente, recordemos, vamos a aplicar ahora regla de la cadena. Por lo tanto, tendríamos 2u, es decir, derivamos primero la parte de aquí, que multiplica a, ¿cuál es la derivada de seno? Pues en este caso tendríamos coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Entonces, esta sería nuestra derivada parcial de y con respecto a u. Ahora vamos a calcular las dos derivadas restantes, es decir, la derivada parcial de x con respecto a v y la parcial de y con
respecto a v. Entonces vamos a comenzar con esta. Entonces vamos a nuestra función x y la vamos a derivar ahora con respecto a v. Por lo tanto, esta derivada de aquí sería 0 y nos quedaría menos 3 Euler elevado a la 2 que multiplica u menos 3v. Y para nuestra segunda derivada nos quedaría, nos vamos a nuestra función y la derivamos con respecto a v. Por lo tanto, esto de aquí sería 0, esto sería 0 y nos quedaría menos 2v que multiplica al coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestras derivadas parciales respectivas. Únicamente lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula original. Entonces tendríamos, lo voy a colocar en la parte de aquí abajo, que la parcial de z con respecto a u es igual en este caso a la parcial de z con respecto a x, es decir, 2x que multiplica a la parcial de x con respecto a u, que en este caso es 2 Euler a la 2u menos 3v, más, en este caso, la parcial de z con respecto a y, esta que tenemos aquí, menos 3y al cuadrado, que multiplica la parcial de y con respecto a u, esta que tenemos acá, es decir, 2u que multiplica al coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Y ahorita calculamos esta. Y para la segunda tendríamos que la parcial de z con respecto a v es igual a 2x, recordemos esta derivada que tenemos aquí, que multiplica a la derivada parcial de x con respecto a v, es decir, menos 3 Euler elevado a la 2u menos 3v, esta que tenemos aquí, más la derivada parcial de z con respecto a y, esta que tenemos aquí es menos 3y al cuadrado, que multiplica a la parcial de y con respecto a v, que es menos 2v que multiplica al coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Entonces, realizando esta multiplicación que tenemos aquí, obtendríamos 4x, 2 por 2, 4, que multiplica a Euler elevado a la 2u menos 3v. Aquí tenemos más por menos, es menos, 3 por 2 son 6, u a la y al cuadrado, es decir, esta y al cuadrado y esta u, que multiplica al coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Y para nuestra segunda derivada parcial tendríamos, aquí tenemos un menos porque más por menos es menos, 3 por 2 nos da 6, x que multiplica a Euler a la 2u menos 3v, más menos por menos es más, por más es más, 2 por 3 nos da 6, y al cuadrado, v que multiplica al coseno de u al cuadrado menos v al cuadrado. Entonces, estos serían nuestros respectivos resultados, tanto para la derivada parcial de z con respecto a u y la derivada parcial de z con respecto a v.